Entonces vamos para la tercera. Ahora, Diana, permíteme un comentario para mí obligante. Y es que justamente en esa Guerra Fría, voy a echarme un poquito hacia atrás, antes del año 77, cuando se firman los tratados Torrijos-Cartes, ocurre un hecho también en medio de en la época más dura de la Guerra Fría, 1964, que lo comenzaste a mencionar con los estudiantes del Instituto Nacional. Y es que era algo, eso sí era todavía mucho más impensable, que un país de Centroamérica, donde había un canal hecho por Estados Unidos, rompiera relaciones con los Estados Unidos en virtud de los sucesos del 9 y 10 de enero del 64. ¿Por qué te marco esta distinción? Porque Roberto F. Chiari, a la sazón presidente de la República, un presidente demócrata. Omar Torrijos, a la sazón dictador del país, un dictador. Pero en ambos casos hubo coincidencia nacional. Y eso es lo que hay que rescatar. Eso es clave, porque es la formación de una conciencia nacional panameña, de una construcción panameña para los panameños. Es un proceso muy duro, porque es que es en plena Guerra Fría, con una doctrina de estas que les cuento yo, qué tan fácil es plantear la idea de nacionalizar el canal sin que eso sea subversivo, una conspiración urdida desde Moscú. O sea, la Guerra Fría polariza de tal manera la visión del mundo que la hace así de grande, y nada de lo que ocurriera en ninguna parte del planeta escapaba a la interpretación de la Guerra Fría. Yo comparo coloquialmente la Guerra Fría con la separación de dos padres de familia que cogen al muchachito de instrumento de guerra del uno para el otro. Mira, su papá fue el que le dijo que me dijera eso. Es que me parece estar viendo a su papá. Me parece estar viendo a su papá. Dice, igualito a su mamá. Pero ahí, mire, está pintada su mamá. Y el muchachito como tal desaparece en el conflicto entre los dos padres. En la Guerra Fría, todas las particularidades históricas que generaban los conflictos que se produjeron durante ese periodo de tiempo quedaban sanas y así llanamente metidas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y no había ninguna otra alternativa. Ni siquiera los no alineados lograron el peso para que hubiera otra instancia de decisión que no fuera la Guerra Fría. Entonces era muy berraco tratar de hacer eso y romper relaciones con Estados Unidos en la plena Guerra Fría. Pues era una cosa muy difícil, y era todo un acto de soberanía, de una pulsión de un pueblo por existir dignamente en condiciones en las cuales, o sea, nacieron como en unas condiciones dadas sumamente adversas, que fue todo el tema de cómo se dio el canal y todo eso. Entonces es ese sabor agridulce de hace 100 años, cuando se inauguró el canal, que Theodore Roosevelt no estaba en el Ancón cuando atravesó el canal de un lado al otro, porque por el tema de los 40 millones con Funo Varila, porque él tenía un enemigo que es el único enemigo que no se podía tener en la vida, Pulitzer. Pulitzer era un gran periodista, pero el tipo era el más tropelero de todos. No hubo una sola pelea que no hubiera comprado. Murió con una gastritis horrible, porque el man montándole tropel a todo el mundo. Entonces, en el tercer periodo presidencial de Roosevelt, le saca lo de los 40 millones del canal y lo arruina políticamente. Y Theodore Roosevelt no va a estar en el Ancón cuando atraviesa el canal de Panamá. Entonces hay un sabor agridulce, porque es una maravilla la obra del canal, pero no es para los panameños. Porque Theodore Roosevelt, que era el del garrote y el habladuro, no estaba ahí, pero el canal se construyó, y además el mundo, que es lo que a mí me gustaría como que remarcar ahora, en el momento en que el canal de Panamá finalmente está construido, ya el mundo no le está parando bolas. Y no, el mundo no le está parando bolas, no porque no sea súper importante, sino porque Europa está en la Primera Guerra Mundial. En estos días se estaban dando de madre los franceses y los alemanes, se había roto la neutralidad de Bélgica, había entrado Inglaterra, Rusia estaba en ese momento en la guerra. Entonces, todos los países se estaban metiendo en una guerra que no tiene ningún sentido. Una de las tragedias de toda la Primera Guerra Mundial es que no tiene sentido. Fue una mano de malos manejos
que nadie entendía que se iban a una hecatombe que iba a producir 20 millones de muertos, que iba a conocerse como el primer suicidio de la razón. Cuando Europa se consideraba el punto máximo de civilización, cuando consideraban que eran los chachos, que la civilización eran ellos y que todo lo demás éramos monte, en ese momento se mete en una matada, la cosa más impresionante, y todo el mundo dice, ajá, y eso era la civilización, vaya, vaya, mira vos. Entonces ellos sí se asustan muchísimo y dicen, oiga, ¿qué hicimos? El suicidio de la razón. Entonces, o sea, una generación entera, cuando una generación entera muere, hay una cantidad de curas de enfermedades que no se van a dar, obras de arte que no se van a pintar, sinfonías que no se van a componer, canciones que no oiremos, de toda la gente que está enterrada en los campos de Europa. Entonces, Europa está metida en la inmunda en el momento de la inauguración del canal, y no hay tiempo para entender la maravilla de la obra del primer canal interoceánico en el continente americano, porque están empantanados en la Primera Guerra Mundial. 100 años después hay que darle toda la importancia que no se le pudo dar en su época, porque se cumplen 100 años de este hecho tan importante y es hora de mirar lo importante que esto ha sido estos últimos 100 años. Entonces, vamos para la tercera independencia. Esto ya está, o sea, otra vez a coger fuerza y a coger fuerza para hacer una lectura nacional. Y cuando les digo, en ese momento Carter tiene digamos, el cambio de chip para desmontar la doctrina de la seguridad nacional, para montar la doctrina de los derechos humanos. Lo que pasa es que el man era de malas, o sea, que le toque la crisis de Irán a Carter, justo a Carter, pues era como una mala onda, ¿ve? Porque eso fue lo que lo va a desprestigiar, ¿sí? Entonces eso para él va a ser una cosa muy difícil, el manejo de la crisis de Irán. La revolución nicaragüense consideran que es un fracaso personal de él, ¿sí? O sea, todo lo que estaba pasando en ese momento se lo achacan a él, y el tipo, o sea, no logra pasar como un presidente progresista, que cambiar la doctrina de la seguridad nacional significa que miles de personas no van a ser torturadas, que las picanas, que todas estas tácticas que lesionan la dignidad humana van a ser llamadas por su nombre: barbarie, tortura, ¿sí? Eso es lo que significa lo que hizo Carter en su momento. Y el general Torrijos, como dices tú, coincide con otro presidente en un propósito panameño, pero logra el tratado. O sea, ya está firmado ese tratado, eso se va a hacer. Ahora toca que lo devuelvan, pero de verdad que lo devuelvan, porque eso, de allá que lo devuelvan. Pero entonces ahí la historia les echa una manita, así una manita importante. Cae la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, toda la geopolítica que estaba montada en la zona alrededor de la Revolución Cubana y alrededor de la importancia estratégica de la posición de los Estados Unidos en el continente, deja de tener toda esa, digamos, toda esa beligerancia, porque la Unión Soviética, o sea, los Estados Unidos terminan la Guerra Fría ganando por W, porque los otros se disolvieron, ¿sí? Entonces, era como Gorbachev decía, que cuando los Estados Unidos decía que ellos ganaron la Guerra Fría, era como el gallo que porque canta al amanecer cree que trae el nuevo día. Entonces, se cayó la Unión Soviética, ella se cayó un día, y esto es gravísimo para los Estados Unidos porque ellos tienen una estructura de superhéroes. Ellos son capaces de matar a Superman, pero no a Lex Luthor, ¿sí? Eso sí no se puede. Entonces, si usted no tiene los malos, esta vaina sin malos no hay cómo, pero no hay cómo, ¿sí? Entonces, el archivillano, el guasón, se disuelve por su propia dinámica. ¿Esto cómo lo vas a explicar? Entonces ya no hay necesidad de montar la que película aquí, porque no hay con quién, no hay sujeto, ¿sí? Entonces todo el andamiaje y el aparataje y el tejemaneje que había, pues queda sin justificación porque no hay archienemigos, y entonces ellos no pueden ser superhéroes sin archivillanos, ¿sí? Eso tienen una estructura totalmente dual, y ellos siempre tienen que ser los superhéroes, y lo peor que le puede pasar a un superhéroe es que quede pensionado por falta de villanos. Esto queda muy horrible, muy horrible.
cae la Guerra Fría. Si no cae la Guerra Fría, hubiera sido mucho más difícil la devolución del canal, porque seguía siendo un objetivo estratégico. O sea, el tema del destino manifiesto deja de tener toda la fuerza cuando la Unión Soviética cae. Dentro de ese orden de ideas, que Cuba siga bloqueada es un arcaísmo histórico, digamos, antidiluviano de una era que ya terminó. Pero ahí sigue bloqueada, o sea, no, terminó todo. Pero más bloqueada en el papel. Sí, pero igual eso, o sea, oficialmente eso ya no tiene una razón histórica de ser. Entonces, bueno, entonces cae la Unión Soviética y ahora sí a devolver el canal. Hay una película, una novela de John le Carré, El sastre de Panamá, que es, digamos, todas las conjuras que se tejen alrededor de la devolución del canal. Y finalmente, yo en ese momento ya trabajaba en la radio, yo en ese momento ya era periodista y yo estaba ahí cuando devolvieron el canal. Y fue una de las cosas más importantes para América Latina, no solamente para Panamá, porque la soberanía de Panamá en el canal también es una soberanía de todos nosotros como pueblos, ¿sí? También es una reivindicación histórica de todo un continente, la soberanía de Panamá sobre el canal. Eso nos impulsa a todos y digamos, es una cosa bien importante. Entonces viene la devolución del canal. Yo creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes no creerían, o algunas de las generaciones anteriores, ver el día en que devolvieran el canal, porque eso es increíble. Entonces, o sea, yo lo que quería un poco con esta charla es hacerlos conscientes de la importancia de las cosas que ustedes han vivido de una manera más o menos normal. No, eso no es normal, son epopeyas, son cosas muy tremendas las que han tenido que pasar. Entonces devuelven el canal de Panamá en el 99, esto era de dar alaridos. Sí, y lo devolvieron porque se acabó la Guerra Fría. O sea, ya no había, de pronto si no se acaba la cosa hubiera sido bastante más áspera. Pero bueno, no todo es color de rosa, también está el tema de Noriega, también está el tema de la invasión, también está el tema del Chorrillo y todo el silencio que todavía hay, todo lo que no se sabe, todo lo que no sabemos, todas esas cosas que, digamos, hay preguntas y preguntas, la historia tiene preguntas. Nosotros también tenemos algunas preguntotas así de grandes. Pero Panamá empieza su vida de verdad soberana, o sea, ya pasa de ser un país independiente a ser un país soberano y empieza realmente a disfrutar de ser el dueño del único canal interoceánico del mundo. Entonces Panamá se empieza a acostumbrar a las grandes obras, se empieza a acostumbrar, que ya las tenía de presencia, pero ahora las tiene de posesión, a la monumentalidad como una cosa natural, ¿sí? O sea, por eso les digo, ustedes ven normal cosas que no lo son. O sea, la ampliación del canal es una obra gigantesca. Y mientras tanto hicieron 1 metro como para, pues digamos, como para estar haciendo cositas, ¿no? De una vez hacemos metro, nosotros llevamos enredados con esa vaina que no hemos podido. Y ustedes, en las venidas que yo venía aquí, que lo están haciendo, y ya lo hicieron. Sí, y no pasó nada, o sea, y lo hicieron, ahí está funcionando. O sea, ustedes pueden hacer cosas absolutamente heroicas con toda tranquilidad. ¿Sí? Hubo unos trancones en los días del metro, pero ya no hay problema, ¿sí me entiendes? Se ponen de acuerdo. La idea de la ampliación del canal, el plebiscito para la ampliación del canal, es que un pueblo decida seguir liderando la historia desde las ventajas que les da su geografía. Es una decisión clave. Yo estaba ahí pendiente de lo que era ese plebiscito, porque es decidir, nosotros seguimos controlando desde nuestro país la ventaja de la geografía y de la mano humana, o nos quedamos atrás en la historia. O sea, ya entender que los post-Panamax ya pueden, es otra palabra, ya pueden atravesar el mundo sin necesidad, si no caben por el canal, pueden no pasar por el canal. Es ampliar el canal. Estábamos hablando de cómo se veían los barquitos chiquiticos, y ven que se veían muy pequeños con relación a la esclusa. Ahora los post-Panamax, pues unas cosas muy tremendas, porque hubo otro salto tecnológico, los contenedores. Eso no parece muy sofisticado, pero es un salto enorme.
Cuando una persona ya se inventa que se ponen cajas y se montan en un camión, en lugar de que los camiones vayan montando las cosas, los contenedores ya crean los Postpanamax. Los Postpanamax nos ponen a pensar cómo vamos a hacer para seguir manteniendo la ruta. Y seguir manteniendo la ruta es decidir la ampliación del canal. Pero el plebiscito y la decisión de la ampliación del canal, a diferencia de la construcción del canal de Panamá, es una decisión de los panameños, es una obra de los panameños, es un acto de soberanía y de visión histórica. Y en esa medida es absolutamente importante. O sea, Panamá es un pueblo que no pierde la visión, es un pueblo que tiene claro, digamos, para dónde van las cosas y cómo se hace. Ustedes tienen muchas cosas que como las viven normalmente no se dan cuenta que son muy valiosas. Ustedes han vivido en paz. Todo este tiempo, ¿sí? Ustedes han vivido en paz. ¿Quiere decir eso que no les toca hacer un tratado de paz y desbaratar una guerra y desmovilizar un parche y poner a ver qué se ponen a hacer con esos para hacer un canal, ni un metro, ni una ampliación del canal? Todo bien. Panamá tiene una alquimia que también es muy particular. Los grandes enemigos de la historia y de la geografía llegan a Panamá y ponen un restaurante juntos. No paga nada. ¿Sí? Llegan a Panamá y dejan la vaina atrás. O sea, aquí la gente no trae sus peleas. Aquí la gente trae sus esperanzas. ¿Sí? Panamá es tierra de esperanzas. Entonces llegan